Necropsia, antes tienen un concepto de qué es la necropsia, algo por ahí, alguna idea. ¿Qué es la necropsia? ¿Qué creen que sea la necropsia? A ver, alguien que me diga con sus palabras, ¿qué creen que sea la necropsia? ¿Ustedes qué creen que sea la necropsia? ¿Usted solito? ¿Usted solito? ¿Por qué los dos? Las dos piensan, a ver si ya. ¿O cómo es la última parte que dijiste? Claro, lo has dicho con otras palabras, ¿no? Es básicamente el examen para descubrir o para saber cuál es la causa de muerte. Eso es lo principal. Pero es una técnica, es un conjunto de pasos ya establecidos. O sea, no es que andes contando por aquí y por allá de una forma aleatoria, sino tiene un orden, tiene un desencadenamiento de pasos. No puede ser así por así. Porque justamente al ser una técnica, esta serie de pasos es la forma más adecuada, es la forma más idónea, es la forma más práctica de hacerlo. Lo que hoy vamos a ver es justamente eso, y al finalizar lo que ustedes deberían entender es qué es la técnica de necropsia como tal, ¿no? Y cuál es su importancia a la hora de analizar anatomopatológicamente hablando. 14. ¿Es lo mismo la necropsia que la autopsia? Porque se han escuchado de la autopsia, ¿no? Se supone que es la que hace con los humanos. ¿Hay alguna diferencia? ¿A un animal se le puede hacer una autopsia como tal? ¿Está bien dicho el término? ¿Qué creen? En términos generales es lo mismo, en realidad. Más se usa el término de a quien le preguntes, ¿no? Lo que es una necropsia, una autopsia, pero en realidad se supone que el término más amplio o más general es necropsia como tal. Una forma de autopsia, más específico. Se usa indistintamente, depende de la literatura que consultes. Hay algunas referencias veterinarias que persisten o que intentan usar más el término de autopsia que necropsia, pero se usa indiferentemente en realidad. Nunca han tenido el caso de una necropsia entonces. No han visto por ahora, tal vez, por ahí. Cada vez se hace menos, es verdad. Yo, como parte de este mundillo, veo pues, que sí, cada vez se hace menos en realidad. Debería hacerse más porque justamente ahí es donde entiendes qué pasa realmente con el ejemplar que has estado medicando, que has estado tratando y tal. Entonces, como decía bien su compañera, la idea de una necropsia es que lleguemos a la causa de la muerte. Eso es lo principal. Para eso, ¿qué vamos a tener? Diferentes diagnósticos. Como ustedes justamente, al llegar ya al capítulo de inflamación, ustedes ya van a poder hacer un diagnóstico como tal, ¿no? El diagnóstico es justamente el nombre y apellido que va a tener el problema. Por ejemplo, hablábamos de una inflamación en el pulmón, les decía. A nivel macroscópico es una neumonía, ¿no? Pero a nivel microscópico va a ser una neumonía o una bronconeumonía, si quieres, bronconeumonía supurativa, moderada, aguda, severa. Entonces ya tienes todos los nombres, todo el nombre y apellido que necesita justamente la lesión. Entonces, ese es un diagnóstico. Entonces, la suma de una
de los diagnósticos que tú a la hora de hacer tu necropsia, por ejemplo, vas a encontrar neumonía, vas a encontrar hiperplasia en el epitelio de las almohadillas, por ejemplo, vas a encontrar una meningitis o una vasculitis a nivel del parénquima cerebral. Y todos esos tres diagnósticos te van a dar la causa. ¿Cuál creen que sea? Si he hablado de esos tres, en un canino. Problemas respiratorios, problemas neurológicos, hipoplasia del emante, ya si quieres, hiperplasia de las almohadillas plantares. Un problema neurológico clásico en el perro. Ya, y tuvo antecedentes de convulsiones, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, digamos que tú haces una necropsia de un perro con esas características, haces tu necropsia, le realizas sus pruebas histopatológicas, sus pruebas macroscópicas y tienes este diagnóstico. Entonces, tú unes esas lesiones, esos diagnósticos y tienes la causa de muerte para eso. ¿Qué implica en la técnica de necropsia? Observación, descripción e interpretación de las lesiones. No solo vas a ver el pulmón con áreas hemorrágicas, o no solo vas a ver que en sus almohadillas va a tener un sobrecrecimiento epitelial o vas a ver una meningitis, sino vas a darle el caminito completo que hace el distemper para que llegue hasta el problema neurológico. Entonces eso se llama interpretación. Has observado, has descrito y has interpretado el caso. Esto es lo que vas a ver cuando hagas tu necropsia. Por ejemplo, el Kuyes. En el mejor de los casos por ahí tenemos algo de salmonela, que es muy común en un cuy. O de repente encuentras por ahí vas a ver a un cuy que estos se pelean a cada rato. ¿Ya? En el mejor de los casos una dermatitis por ahí turbulenta o un absceso. Esto vamos a hacer, vamos a observar, describir e interpretar para realizar la técnica. Y para esto vamos a tener que tener una buena base teórica. ¿Por qué? Porque implica que des justamente el proceso de interpretación se da con un bagaje académico, para bien o para mal. Cuanto más sepas sobre las lesiones, los procesos, los signos, vas a poder usar esos campos académicos para poder llegar a la interpretación. Por eso es que es muy interesante la técnica. Entonces, como decía, es un examen sistemático, es una serie de pasos ya establecidos. No es simplemente empiezo por el miembro anterior izquierdo, después me voy a la cola, después sigo en el cerebro. No, es una serie de pasos adecuados que justamente va a seguir una razón. Es una técnica como tal para interpretar las lesiones, que con esta interpretación de las lesiones vamos a dar un diagnóstico. Con el diagnóstico macroscópico se puede llegar a hacer otros exámenes complementarios, como exámenes de PCR, que son moleculares, se pueden tomar muestras parasitológicas para ver el tipo de parásito que está funcionando, microbiológicas, cuando queremos determinar qué tipo de infección puede estar desarrollando. Las necropsias, por ejemplo, en animales mayores que se realizan, es un paso más en realidad, ¿no? Lo que más, como justamente, digamos, en cerdos, por ejemplo, que están la maquinaria productiva no puede detenerse, no puede esperar tiempo, la necropsia que se realiza en ellos o en la industria avícola, ¿no? Agarra 10 aves de todo el galpón, les hace la necropsia correspondiente y justamente con las lesiones que puede haber hace sus descartes, ¿no? Virológicos, microbiológicos, lo que puede ser necesario.
Ahí, como ven, la técnica de necropsia ya forma parte, es una herramienta más para ellos, no es el fin como tal. ¿Y dónde termina esto? En un informe. Allí es donde vas a plasmar todo lo que has visto, toda tu interpretación. A ustedes no se les va a pedir la patogenia todavía porque todavía no están ahí, pero igual deben tratar de hilar el caminito que pudo haber desencadenado la muerte del animal. Y lo que siempre se dice, ¿no? La necropsia no inicia cuando uno empuña el cuchillo, sino inicia escuchando al propietario, viendo los signos clínicos, leyendo el contexto o la historia. Ahí ya empiezas a hilar tu conocimiento para tratar de descubrir cuál es el proceso que hubo de muerte animal. ¿Cómo deberían estar para ese día? Con esos implementos, ¿no? Una cofia, una mascarilla, un mandil, bueno, ese es el caso, guantes, ¿no? Dependiendo también del animal, ¿no? Del ejemplar. Estos de acá son importantes. Bueno, esto más a nivel de mayores. ¿Ya? Estos de acá, ¿qué quieren que sea? Ustedes no sé lo que van, pero igual. Esto, ¿para qué creen que se puede usar en un contexto de necropsia? Eso es un costótomo. Eso es para romper las costillas. Eso ayuda a eso. La chaira, los cuchillos, para afilar, todo eso, pabilo. ¿Por qué creen que es pabilo? ¿Qué creen que pueda salirse? ¿Que pueda amarrar? Las venas, la aorta, la cava. Si hay que hacer, por ejemplo, una toma de muestra de material intestinal, normalmente se separa una porción y no se tiene contacto, tiene que ser lo más estéril posible para que se mande a cultivo, ¿no? Ahora, más que antes, ¿no? Es mucho más fácil el uso de material fotográfico. Y bueno, las otras cositas que debemos tener. Importante, desde nuestro punto de vista, o desde nuestra perspectiva, formol. No, pero acá nosotros tenemos formol, así que no se preocupen con eso, o creo que sí, puedo confirmar. Es donde formalizamos los tejidos para que sean láminas, ¿no? Lo que ven en las láminas ya sería eso. Por ahí el vernier, bandejas, todo eso es necesario. Así deberían estar. Deberían. Eso es lo ideal, ¿no? Pero bueno. Debe ser un lugar lo más adecuado posible, ¿no? Aséptico, bien iluminado. Pero, ¿qué pasa si estás en el campo? Te tienes que adaptar, ¿no? Y más aún con ciertas enfermedades o con ciertas especies. Ese es otro punto que todavía no he tocado, pero ya deberían ver. Las técnicas de necropsia, los protocolos de necropsia varían tanto entre especies, ¿no? Por ejemplo, acá, en un ovino, en un caprino, en los rumiantes en general, tiene una particularidad que va a hacer de una específica manera la necropsia. ¿Cuál creen que pueda hacer? Una particularidad anatómica que no lo tiene el canino, que no lo tiene el porcino. El porcino también tiene otra particularidad anatómica. El rumen, pues chicos. Si tú tienes el rumen, ¿de qué lado? Y esto, ¿no? Y de este lado justamente lo vas para el otro, porque si no vas a ver solo rumen. Tiene acá debe estar colocado de tal forma que el rumen no te interrumpa la visión. Y ahí es donde vamos con que esta es una técnica.
esto ya está establecido, ya está de una forma adecuada para que sea lo más óptimo posible la evaluación. ¿Será lo mismo necropsiar esto que esto? Obviamente no, ¿no? Esto de acá, cuando ya tiene una gran cantidad de descomposición, es un poco difícil justamente de algunas luces, ¿no? Solo algunas lesiones quedan, por ejemplo, cuando hay fracturas, cuando hay impactos de algún problema, ¿no? De un objeto contundente, ahí todavía cabe la posibilidad. Si no, no tiene sentido. Hay ciertos grados de descomposición que todavía te pueden dar cierto grado de información. Por ejemplo, en animales silvestres, ellos ya están acostumbrados a tener cierto grado de descomposición, cierto grado de autólisis. ¿Por qué? Porque justamente esos animales no son pues lo mejor preservado, ¿no? El cuerpo tiende a descomponerse mucho más rápido, por ejemplo, cuando hay mucho calor. Digamos, en la selva, ¿no? Como el señor mono, en la tarde ya está ya mucho más grasa. Tienen que entender eso. El problema de llevar, por ejemplo, un cuerpo y meterlo en la congeladora como método de preservación no es el más recomendado. ¿Qué pasa si tú congelas y descongelas tu carne 2 o 3 veces? ¿Te la puedes comer o te la comes en la misma situación? No, es lo mismo pasa acá. Esos cristales de agua rompen el tejido y también te rompen tu muestra, no puedes ver de la mejor manera. Antes, cuando congelábamos estas muestras, pasaban 2 o 3 días, abrías, todo era una cosa rosada, roja, no había. O sea, el tejido se conservaba, pero el color totalmente cambiaba. Y a nivel histológico, cuando se quería procesar esa muestra, también no se veía. Datos que sí o sí deben tener: especie, raza, edad, sexo, color, peso. ¿Por qué creen que es importante todos estos datos que parecen más hay ciertas, por frecuencia en el caso de raza, ¿no? En el caso de caninos, por ejemplo, hay ciertos caninos que tienen una predilección a tener cierta cantidad de enfermedades con mayor expresión que otros. No es lo mismo, ¿no? Realizarle una necropsia a un pug que a un boxer, por ejemplo, ¿no? Un pug tiene ya ciertas malformaciones, tiene problemas respiratorios, y un boxer que pensaría problemas clásicos. En especies, más aún, el hígado de una alpaca es totalmente diferente al hígado de un porcino. Y no es que esté mal, no es que esté anatómicamente o tenga un cambio patológico. No. Por eso es que se tiene esta información, es importante porque te dirige a un diagnóstico. Y ya desde la colección de información tú ya estás interpretando, tú ya estás usando tu conocimiento como tal. Como les decía, ¿no? La necropsia no comienza con el cuchillo, sino con la historia clínica como tal. Entonces tú ya empiezas a preguntar cuáles son los signos, los síntomas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvo de morbilidad, de mortalidad? ¿Cuántos animales murieron en el hato? Si fue solo un galpón, si fue 2 galpones, todas esas cositas, si hubo un buen plan de vacunación, alimentos tóxicos, porque no es lo mismo hacer una necropsia en un galpón en donde mueren 2 o 3 aves con problemas respiratorios, por ejemplo, problemas infecciosos, a hacer necropsias al 90% del galpón por una mortalidad, por algún problema. ¿Cuál creen que haya sido ahí la diferencia? Que si se muere el 90% del galpón, debes estar pensando en un tóxico, en algo que se ha diseminado, mientras que en otro puede ser un infeccioso.
Al igual que los protocolos, los informes también pueden ser variados, pero deben tener justamente toda la gran cantidad de información, lo principal, los diagnósticos, tanto macroscópicos como microscópicos, para que, si no resuelve la causa de muerte, sino dirigir al diagnóstico. Como les decía, hay enfermedades, por ejemplo, de tipo viral, que realizamos en cerdos, por ejemplo, o en otros animales de producción, en donde las lesiones son muy parecidas. Entonces, lo que queda, el límite de la necropsia queda ahí para justamente ayudarse con otras pruebas de PCR, donde ya determinan la causa específica. Pero no es que sean dos exámenes excluyentes, son dos exámenes que complementan su formación, son necesarios ambos. No es que uno sea mejor que el otro, sino que cada uno te determina una parte. Luego de lo que es la historia clínica, vamos con el examen externo. El examen externo es revisar el cuerpo del animal, ver las mucosas, ver la piel, el pelo, la región perianal, ¿no? Si es que hay, por ejemplo, contenido diarreico, si es que hay legañas, si es que hay secreción, parásitos, algo de eso ya te debe estar dando bastante información. Los cambios post-mortem, bueno, esto debería estar un poquito más antes con lo que veíamos de esto de acá. Ya estamos conectados a esto, ¿no? Conforme pasa el tiempo, conforme pasa la hora de muerte, vamos a tener diferentes cambios. Primero, como decía su compañero, ¿no? Va a estar frío, va a perder justamente ese color corporal, va a perder eso, ¿no? No sabemos. Va a dejar de estar vivo, entonces eso se le llama algor mortis, la frialdad cadavérica. Luego de eso, por contracción, por falta de proteína, por falta de consumo de material energético, va a haber lo que es la rigidez cadavérica. Y va a tener va a ser ordenado, normalmente es de cabeza hacia pies, normalmente, ¿no? Y va a afectar mucho más los músculos de gran porte, es decir, en animales, por ejemplo, que vamos a tener esto, ¿no? Así, va a estar como una piedra. ¿Ya? Eso es justamente lo que es el rigor mortis. Luego, pasado una cierta cantidad de tiempo, y va a variar la temperatura, va a variar el proceso patológico que ha estado envuelto el animal, va a tener la lividez cadavérica, o sea, ya va a pasar mucho tiempo. Estos dos de acá, la lividez y la palidez, son de menor presentación, pero se puede. Pero ven que hay una serie de cambios tras la muerte del ejemplar. Esto, por ejemplo, esto se fija mucho en los forenses, ¿no? A diferencia de una necropsia normal. ¿Cuál es la diferencia entre una necropsia académica como tal y una necropsia por forenses como tal? Ahora que último se ha puesto de moda, o que ya estamos ya como el mundo civilizado haciendo necropsia forense. ¿Dónde termina uno y dónde comienza la otra? La necropsia te va a decir de qué murió el animal, o bueno, o sea, hay un trauma, hay una contusión en el cráneo, o hay una hemorragia subepidural, una lesión a nivel de tejido del parénquima nervioso, ¿no? Te va a decir así objetivamente qué cosa es lo que ha visto. Un forense te va a decir, hay un palo que estuvo cerca que hizo ese golpe. Eso es necropsia, es él objetivamente
El ejemplar forense va a tratar de ver las causas o el medio en el que se desarrolla la diferencia. Eso es lo que decíamos, que pueden desarrollar la lividez, lo que es el rigor, el ardor. Vamos a tener también una coagulación, ¿no? Porque justamente empieza a escasear este tipo de bueno, ya está muerto, ¿no? Va a haber el coágulo post-mortem, se debería poder sacar o se podría desprender fácilmente. El coágulo ante-mortem es el que justamente el patológico es. ¿Cuál cree que sea? Eso ya lo hemos visto, alteraciones hemodinámicas, es donde había una adhesión, una zona de adhesión. Trombo, ¿se acuerdan del trombo? Ya, acá es la diferencia que puede haber entre un trombo y un coágulo. Otra cosa que podemos ver conforme pasa el tiempo, inhibición. Inhibición es básicamente la coloración, ¿no? La bilis, cuando pasa mucho tiempo el animal y la bilis queda retenida, va a colorear las zonas periféricas de su zona, ¿no? O sea, poner más amarillento. ¿Este es un cambio patológico? No, es un cambio post-mortem, porque justamente empieza a depositarse. Inhibición hemoglobínica es la que les decía, por ejemplo, que había en el congelamiento de los animales, ¿no? Se tiñe todo de rojo. Es la mía. Porque justamente hay ruptura de los eritrocitos, ¿no? Recuerden que cuando hay un congelamiento hay cristales del agua a nivel microscópico y eso rompe los tejidos, libera lo que es la hemoglobina, por eso que cuando lo descongelan, todo rojo. Es una inhibición post-mortem. Pseudomelanosis son esos cambios ya putrefactos, son esos cambios verdosos, morados, ¿no? Cuando uno ve un cadáver ya ha pasado mucho tiempo, esos son los cambios pseudomelanóticos. Son cambios post-mortem, recuerden, que a pesar de que parezcan lesiones, no lo son cambios post-mortem. Ya fueron después de la muerte del animal. En el caso de rumiantes, como la microbiota todavía va a seguir produciendo gases, va a haber timpanismo, como no hay justamente los eructos normales del animal cuando está vivo, la liberación de todo empieza a acumularse, por lo tanto hay timpanismo. El examen corporal, ya cuando pasamos de hablar de cambios post-mortem, ya revisamos la superficie, las mucosas. Acá tenemos que ver justamente que no haya bultos, nódulos, presencia de parásitos, alopecias. Esas cositas nos ayudan a entender qué puede estar pasando, ¿no? Cavidades de las mucosas, muy importante el color de las mucosas, nos ayudan a entender si están pálidas, si están cianóticas, amarillentas, que son técnicas. Todas estas cositas nos ayudan a entender qué está pasando con. Acá tenemos cuatro. ¿Esta de acá? Pálida. Esta. Amarillo. No. Esta está roja. Pero acá hay un pulso. Los orificios naturales, oídos, fosas nasales, el medio urinario, la retroperitoneal, todo eso ayuda. Ombligo, en el caso de
los tornillos por afuera y luego se los quitará. Pero pues todo tiene que revisar. ¿Por qué? Porque le va a dar información de más. Y no se sabe. no es que si yo veo que el animal necropsiado tiene la pata o el miembro posterior partido en tres, yo me voy a enfocar solo en la fractura de ese nivel. La técnica de necropsia tiene que seguir justamente todos estos pasos. Desde afuera hacia adentro. Tienes que revisar cada año para que no se te pase ninguna lesión. Sigue moviendo acá. Cosa final, la selección que pueda estar viendo. Esto de acá ya tiene un nombre. Esto de acá ya le deben estar colocando su diagnóstico. En el caso de los ombligo recién nacidos, puede tener cierta infección, cierta infección. Luego pasamos al examen interno. Y acá es donde les decía, la posición del cadáver es relevante, más aún dependiendo de la especie de esta, ¿no? Va a ser de cúbito lateral izquierdo no rumiante, va a ser todo frente en el equino derecho. Recuerden que el equino, ¿cuál sería el problema con la región anatómica que es? Particularidad anatómica que tendría que tener. ¿Cuál? ¿Por la izquierda? No, ciego. Ciego es un tremendo, una cosa que está ahí. Como dicen, Dios enseñó con el equino, es la anatomía del ciego es una tontería, por decirlo menos, porque entra, sales, los flexos es bien complicado. Y uno cuando abre el equino, si no está en la posición correcta, todo se te mezcla. El cúbito dorsal en animales menores, ¿no? Es más fácil. Y llegamos a la apertura. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá en la técnica como principio? La línea media. Se hace el corte desde la sínfisis mandibular, pasas por la sínfisis, por el proceso sifoides. Si fuese un macho, rodeas el pene, o si no, vas por la línea media hasta la sínfisis pública. Ese es tu primer corte. No debe incidir músculos, no debe incidir nada, solo piel. El desolle viene a continuación, que justamente es la liberación de la piel, ¿no? De la capa subcutánea. Luego tienes que ir con una línea medial en la cara interna de las extremidades, ¿no? Las cuatro como tal. Y así ya puedes empezar a liberar el líquido subcutáneo. Lo que es el desolle, ¿no? ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? Ver si hay algún hematoma, ver si hay algún linfonódulo. Acá se tiene que tener importante conocer los linfonódulos. ¿Cuáles son los superficiales? ¿Se acuerdan? Submandibulares, cervicales, preescapulares, axilares, inguinales, popliteos, principales. Entonces, esos son los que van a estar en el, porque cada linfonódulo que hemos estado mencionando tiene una región de acción, tiene un área. Entonces, si tú ves, abres tu animal y ves que tiene, por ejemplo, el linfonódulo axilar derecho, lo tienes totalmente agrandado, ¿no? Hemorrágico o otro, tú ya debes pensar que en esta área debe haber alguna lesión, debe haber algún problema. Tal vez no lo vistes a nivel de la parte del examen externo, pero ya debería estar ahí. Debe terminar así, ¿no? Debes tener un amplio desolle para que veas justamente el subcutáneo. Y luego pasas a la revisión justamente de la cantidad de grasa, también te da alguna información, si no está caquético, si no está de un color particular, si
si tiene una buena porción de grasa. No es lo mismo, de nuevo, vamos, inspeccionar a nivel de subcutáneo un porcino que una cabra, por ejemplo, que son animales muy magros. Entonces tenemos que ver justamente eso. Luego pasamos a lo que es la desarticulación, principalmente los miembros anteriores y posteriores. Los miembros anteriores, en la gran mayoría de nuestros casos, y no son todos, por ahí el gato haciendo la excepción como siempre, no tiene una articulación, ¿no? El gato tiene ahí una clavícula chiquita que no molesta, pero ahí por ahí anda, pero hay desarticuladas. ¿Qué cortas? Acá principalmente los pectorales, pectoral superficial, pectoral interno, cortas, ¿para qué? Para que justamente puedan liberar ese miembro. Y a nivel de los miembros posteriores tienes que buscar la articulación coxofemoral. La coxofemoral es la que justamente va a liberar que puedas hacer se pueda abrir adecuadamente. Tocas la articulación cuando haces este movimiento de bisagra, la identificas, entras con el cuchillo y cortas los ligamentos que unen esa zona. Esto te va a dar un buen desarticulado. ¿Y para qué haces esto? Para que justamente tengas la comodidad de tener todo el canal para su inspección. ¿Qué seguimos haciendo? Ya lo tenemos desollado, desarticulado. Vamos a lo que es la cavidad abdominal. La cavidad abdominal, puntos anatómicos de referencia, el proceso sifoides, línea alba, porque acá ya no vas a tener pene, si fuese en el caso de los machos, no vas a tener nada. Las glándulas ya pasó también, digamos, mamarias, deberían estar en la piel, por la línea media hasta la sínfisis. Rodeas el arco costal para que pueda abrirse como una mariposa, ¿no? Para que justamente pueda ver los vísceras. In situ, recuerda. Cuando se habla in situ, es que la primera observación que tienes que hacer es sin tocar, directo. Abres y ves. Si está movido algún órgano, ya, eso empieza a darte. Si tiene un color diferente, ya, eso te da otro. La primera aproximación con la cavidad abdominal no es de frente. Si por ahí ves, no sé, pues una intuscepción, ves una neoplasia o algo que está, no vas y lo tocas. Primero analizas cómo está en su sitio, in situ. Luego, una vez abierto ya eso, lo dejas ahí y pasamos a liberar la caja torácica. Para esto vamos a ir a la apertura de la cavidad oral. Como ven, el corte se realiza por la cana interna de los arcos mandibulares. ¿Para qué? Con el fin de justamente aislar la lengua y poder sacarla, no por la boca, sino por la parte de acá, ¿no? Sacas esta unión y la retraes. Y acá puedes hacer un corte, ¿no? Acá te van a molestar la epiglottis, los epicoides, los tiroides, eso es armazón de huesitos cartilaginosos, ¿no? De la laringe, pero vas a tener justamente, y dependiendo, no si es un pollo, no te va a molestar mucho, pero si es un caballo, obviamente sí. Luego retraes la lengua con todo tu canal esofágico, toda la parte de la faringe que queda, la laringe como tal, la tráquea y el esófago, y lo retraes hacia atrás. Y en su momento, cuando lo realicemos, van a ver que está unido por ligamentos nada más, y tú puedes retraerlo de una forma fácil. Incluso el mismo caballo que estábamos hablando simplemente está pegado, y tú lo puedes sacar muy fácilmente. Una vez que ya retraes esta zona, ¿no? De la zona cervical, ya separaste esas partes anatómicas como es la tráquea, el esófago, la laringe y tal, vamos a la región torácica. Esta de acá, también hay técnicas, ¿no? Hay varias formas de... Lo ideal es que justamente, primero, antes de tocar la caja torácica, es que como tú ya abriste el abdomen, puedas verlo, puedas ver la cara visceral del diafragma. ¿Con qué fin?
porque tú hagas una pequeña función para ver si tu pulmón colapsa o no. ¿Se acuerdan de la presión negativa? ¿No? Esa que justamente ayuda a la respiración como tal. ¿Ya? Esa debería estar todo ok si no hubiese, no sé, pues una hernia, si no hubiese un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, eso, de nuevo, ¿ves? Que cada acción tiene un motivo. Acá es justamente para eso, para ver si hay presión negativa o no. Una vez que ves que si hay presión negativa o no hay presión negativa, puedes entrar con tranquilidad a tu cavidad torácica. Puedes entrar desde de craneal a ventral o ventral, depende de la técnica, como les digo, pero lo ideal es que vayas por la parte cartilaginosa de las costillas. ¿Por qué? Porque ahí es la forma más fácil de cortarlo, ¿no? Y luego extraes las vísceras torácicas, ¿no? Que como ven, es simplemente retraerlas. Puede que haya alguna tensión por acá, pero es mínima, en realidad sale como un paquete total. Y lo que tienes que hacer en el caso de los animales mayores, ¿no? más aún, o incluso perros, gatos de tamaño considerable, es ligar estas tres estructuras que pasan por ahí, que pasan del tórax al abdomen. ¿Cuáles son? La vena cava, la aorta y el esófago, ¿no? Porque tienen contenido, y si no quieres embarrar toda tu área, vas a tener que ligarlo. En un cuy, dependiendo, ¿no? En un roedor, que son también de bastante hacer necropsia esos animalitos, no amerita tanto. Y se extrae esto de acá. Luego tenemos la extracción de vísceras de la parte abdominal. Ahí sacamos todo, no todo el espacio de las vísceras como tal, pero normalmente se queda lo que está en el espacio retroperitoneal. ¿Se acuerdan del espacio retroperitoneal de anatomía que por ahí deben haberlo tocado? ¿No se acuerdan? El riñón está ahí, en el espacio retroperitoneal, se queda por ahí. Pero lo normal es que te saques hígado, intestino delgado, si es que hay ciego, o los estómagos, o el colon, dependiendo de... ¿Tienes que ligar? Sí. ¿Por qué? Si no ligas, ¿qué pasa? Se te sale todo el contenido. Ahí quieres tener, ensucia todo. Luego separas el hígado, vaso, ¿no? Recuerden que está por ahí andando, el peritoneo. Lo separas y lo analizas aparte. Muy importante ver los nódulos, los linfonódulos. Ya hablamos de los linfonódulos superficiales o externos, pero también hay linfonódulos internos. Cada órgano tiene sus linfonódulos específicamente. En el caso del intestino, por ejemplo, hay los linfonódulos mesentéricos. Y acá ya empezamos a ver lo otro, ¿no? La extracción de vísceras, la continuación, ¿no? Acá sacamos ya el riñón. Nos olvidamos muchas veces de la glándula adrenal, los uréteres también, cuando hay lesiones de tipo ascendente, por ejemplo, también deberíamos estar sacándolo. Dependiendo de la lesión, también podríamos entrar a la cavidad, no cavidad, sino a la parte pélvica. Eso es un poquito más pesado, en realidad tendremos que cortar los huesos del isquio, del puris, pero dependiendo de la anestesia se realiza a ese nivel. Lo ideal es realizarlo, ¿no? Y luego empiezas a inspeccionar por sistemas, ¿no? Por eso les decía a ustedes que un cuy les queda muy chiquito, pues para 4 personas, para 5 personas, porque al ser tan pequeño, la inspección de órganos es muy rápido, es muy práctico, ¿no? Entonces, con 2 personas ya se pueden analizar muy tranquilamente y no necesitan estar ahí. Si fuese un caprino o un animal de mayor porte,
Ahí sí tiene un poco más de sentido. Yo creo que Todo se debe abrir de una forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, el sistema respiratorio se debe aperturar ¿por dónde creen? Por el músculo, el traqueal. ¿Se acuerdan dónde está el músculo traqueal? Uniendo el anillo traqueal, que recuerden que es incompleto. Entonces, para no estar cortando la tráquea a cada rato, cada anillo, te vas justamente por esa abertura. Y terminas hasta el fondo, ¿eh? No solo queda en el bronquio, acá superficial, en la carina, sino llegas hasta lo que más te permita tu tijera. Esa es la técnica, ir desde lo que es la epiglotis hasta el último bronquio posible, porque bronquiolo ya no lo puedes ver, porque es más pequeñito, ¿no? ¿Con qué fin hacemos eso? Con revisar lo que es el parénquima pulmonar, ¿no? Ven acá que tiene contenido, ¿no? Eso es lo que queremos ver. Corazón, lo separas de tu pulmón, de esta zona, liberando primero el pericardio, viendo si hay alguna alteración, alguna adherencia, algo, y luego lo cortas en la parte más craneal, ¿no? Donde tiene su... ¿Dónde estamos? Donde tiene su... Ahora, ¿hay técnicas para la apertura coronal? Sí. En el caso de animales pequeñitos, como en el cuy que estábamos hablando, o roedores o aves, ¿no? El corte se hace transversal, ¿tá? Acá. Y nos evitamos el problema porque no necesitamos más. Pero en animales mayores o en otros animales de gran porte, se necesita abrir desde la aorta, pasar por el atrio izquierdo, ir por lo que es el ventrículo izquierdo y abrir eso. Luego vas por las venas pulmonares, atrio derecho y luego el ventrículo derecho. Es una técnica como tal. ¿Para qué? Para que veas la parte interna del corazón. ¿Qué más podrías ver? Los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, las valvas, el mismo endotelio del endocardio también, el grosor de las paredes del músculo cardíaco también. Son varias cositas que tienes que ver en el corazón, no solo es eso. Bueno, acá por ejemplo nos muestran, ¿no?, una lesión, hemorragia subendocárdica. En los animales mayores, cuando lo sacrifican, puede haber eso también. Riñón, ¿cómo inspeccionamos riñón? Un corte sagital, como si fuese una almeja, lo abrimos. ¿Para qué? Para ver la corteza y médula. Eso es lo principal. Si hay alguna hemorragia, si hay alguna adherencia, hay algo, un color diferente, ya, eso. Luego, lo ideal, ¿por qué me ponen acá en X? Qué raro. No sé por qué ponen una X. De repente es antes, ¿no? Tú retiras la cápsula, porque tiene una pequeña película que lo delimita. De repente es porque es antes, ¿no? Tú tienes que sacar la cápsula ya cuando lo tengas así, separado, en una almeja, si quieres llamarlo, ¿no? En un corte sagital. Ahí separas y ves justamente la superficie, si hay adherencias, si hay alguna rugosidad o algo. Y también debes saber qué tipo de especie está, porque algo que siempre veo es que el riñón del felino, los chicos ven y dicen, está totalmente alterado, bla, bla. Pero no, el riñón del felino tiene esa particularidad, tiene esa parte anatómica que es muy vascularizado, es medio amarillento, no es toda una desgracia, pero es normal en el felino. Parece que estuviese alterado, pero no lo está. ¿No? Y recuerden que el riñón en equinos, en cerdos, tiene una particular, en bovinos es otro mundo, ya, eso tienen que recordarlo, chicos. Tienen que ver qué tipo de especie están hablando. Vejiga también, la apertura normal, entras por la uretra, la coronaria, ves por dentro.
Hígado, revisas los lóbulos, revisas el grosor, la superficie, haces cortes seriados. ¿Con qué fin? Con justamente el fin de ver lo que es el parénquima, el parénquima del hígado como tal. Estómago también se tiene que abrir, ¿no? Por curvatura menor para exponerlo de nuevo, ¿no? Por presionarlo. Cráneo también es un poco difícil, más aún cuando son animales pequeñitos, es todo un problema. Cada especie tiene su forma de abrirlo, porque recuerden que algunos tienen el cráneo mucho más alargado, otros lo tienen más corto. Algunas especies como los rumiantes tienen los senos paranasales muy bien marcados con los cuernos. Es todo dependiendo de la especie se hace el corte, pero normalmente que vemos los cóndilos, nos apoyamos de los cóndilos, nos vamos al canto lateral de la superficie ocular de lo que es, y hacemos un trazado y de ahí a este nivel, ¿no? Cóndilos, la parte más lateral de la órbita, digamos, esto es como que lo más general, pero como les digo, porcinos, bovinos, alpacas, ¿no? Camélidos. Es toda una tontería porque cada uno tiene. El mismo felino con el canino ya tiene un poquito más arriba lo que es la elevación, lo que son los senos paranasales, y es como que una desgracia. ¿Qué tienes que ver en el cerebro? Los surcos, la irrigación, si hay algún contenido. Recuerda que tú lo que estás viendo acá son las leptomeninges, ¿no? La pía madre, lo que es lo más duro, se queda normalmente en el cráneo. No, por acá debe estar. Acá estás viendo aracnoides y pía madre, ¿no? Aracnoides, pía madre, dura madre es la que se queda acá. La pía madre es la que está dentro está en contacto con el cerebro. Esto estás viendo acá, el espacio subaracnoideo con el líquido cefalorraquídeo. Articulaciones, por ejemplo, en porcinos, en caprinos, hay ciertas enfermedades que lesionan bastante o que generan algún problema a ese nivel. Es importante revisar. A veces se nos pasa, a veces simplemente no lo hacemos, pero es relevante realizar. Ya, hicimos toda la necropsia, revisamos todos los órganos, todo como tal. ¿Qué hacemos? Cuando tenemos una lesión macroscópica, algo que nos llama la atención, un puntilleo blanco, un nodulito que no debería estar ahí, un bulto, algo, se tiene que formalizar. Y lo ideal es formalizarlo o colocarlo en un recipiente que tenga una relación de 1 en 10. ¿Por qué? Porque el formol no penetra con mucha fuerza si el tejido tiene más de 2-3 centímetros. Todo lo que hemos hablado, todas esas lesiones tienen que estar correctamente descritas. Por ejemplo, cuando les preguntaba hidrocefalia, dibujen hidrocefalia, me ponían líquido en el cerebro, es como que no, hay que ser más específico. Hay una acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Eso es lo ideal. Entonces vas a tener que colocar la lesión, dónde está localizada, el tamaño, la forma, la superficie de corte, el color, la consistencia. Todo esto te da una idea más clara del problema, ¿no? No es lo mismo decir bulto en el hígado que decir nódulo en el lóbulo derecho de 2 a 3 centímetros con una forma romboide, con la superficie con un patrón lobulillar, superficie al corte con contenido gaseoso. Ya ves cómo matizas tu descripción. Eso es lo que tenemos que hacer acá. El protocolo de necropsia que tenemos nosotros acá en científica, como digo, varía. Y eso es todo, chicos, lo que tenemos que hacer para su necropsia del cuy.
¿Alguna pregunta, alguna duda?